para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré a tus adversarios, los buscarán y no los hallarán, y vencerán en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Repitamos la promesa de Dios. Y te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la ropa, te daré. Y te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la ropa, te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarán y no los hallarán, vencerán en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré a tus adversarios, los buscarán y no los hallarán, vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Es para siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré, díselo, tus adversarios, los buscarás y no los hallarás, y vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Esas son tus promesas, Dios, y en ellas descansamos, no en palabra de hombre, sino en palabra de Dios. Sino, Señor, en palabra de Dios. No estamos aquí en esta mañana porque confiamos en promesas de hombre, en doctrinas de hombre, en conceptos de hombre. Estamos aquí en esta mañana porque, Señor, queremos confiar y descansar en tu palabra, Dios. Y permite, Señor, que tu pueblo hoy sea alimentado con esa palabra en la cual nos podemos parar encima y estar en un sustento sólido, inconmovible. Así es tu reino, así es tu palabra. Y en ella, Señor, queremos estar en esta mañana. En ella queremos alimentarnos y descansar. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios por este domingo de primicia, año 2020, donde decíamos el equipo de adoración pues se ha esmerado. Mire para eso qué altar más bonito han puesto, como todos los años. Usted sabe que el domingo de primicia recordamos nosotros como pastores que lo que está allá arriba está consagrado a los pastores, ¿ok? Entonces ya como que está en el altar los pastores cuando terminamos de acá. Creo que el pan se lo vamos a dejar a Feli y a Roxana, se lo vamos a dejar a ellos, el pan, que creo que ellos están haciendo una dieta de carbohidratos, entonces vamos a darle. Entonces nosotros todas las demás frutas, pues los pastores, pues está consagrado, y nosotros pues vamos a beber de las primicias del año 2020. No es cierto que no las llevamos. No, claro que no. Claro que no. Claro que no. Pero nos gozamos en eso, nos gozamos en poder de venir aquí a darle a Dios lo primero. Nos gozamos en que el día de su cumpleaños usted pueda pasarlo en la casa de Dios, como es el caso de Alfonso, que hoy está cumpliendo años. Hoy está cumpliendo 25 años. Más unos 25 más unos cuantos, más una 25 más X. Hay el valor de X después.
pero está con nosotros. Felicidades, mi hermano. Y estamos muy honrados de que haya escogido la casa para pasar esta fecha tan especial. Damos gracias a Dios por eso. Ahí que Mitzi, pues el resto se lo encargue de adornárselo y consentirlo ahí durante el resto del día. Damos gracias a Dios por eso. Deuteronomio capítulo 25, los versos del 10 al 11. Estamos meditando en este tema de las primicias, y es allí donde se habla acerca de cómo Dios quiere que sea la disposición del pueblo al entregar sus primicias. Mire lo que dice. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Alabado sea el Señor. Lo primero casi nunca se olvida. Por ejemplo, ¿quién acá se ha olvidado de su primera novia? Yo no me he olvidado. Ahí está sentada mi primera novia. No fue la única, tengo que confesarlo. Pero fue la primera. Ok, aclaro, ok. Pero ¿quién se olvida de la primera novia? ¿Quién se olvida del primer beso? Ese que todavía mi suegra no sabe dónde fue, pero yo sí me acuerdo dónde fue. Allí frente a la línea del tren, frente a la iglesia pentecostal. Frente a la iglesia, fíjense, frente a la iglesia, claro, la línea pasa por frente de la iglesia. ¡Qué bíblico! ¿Okay? Frente a la iglesia pentecostal, allí cuando nos despedíamos, allí le di el primer beso. No me olvido del primer beso. Levanta las manos todos los que se acuerdan del primer beso de enamorados acá. Vamos, no se me hagan los santurrones. Vamos, que todavía no estamos en el cielo, ¿ok? Este es el reino de los cielos, ¿ok? Quien se ríe del primer beso se acuerda, ¿ok? El primer auto, ¿quién se olvida del primer auto que tuvo? ¿Quién se olvida del primer auto que tuvo? Allí, Nissan del año 1999, plateado, mejor dicho, dorado. Allí, todavía está dando ruedas por allá por Chihuahua, creo, el carro. El auto. El primer trabajo que usted tuvo, ¿se acuerda del primer trabajo que usted tuvo? El primer trabajo que usted tuvo allí, ¿se acuerda de él? El primer cheque que cobró, que enseguida fue corriendo a comprarse, ¿sabe Dios qué? Había que cambiarlo, en aquel entonces había que cambiarlo. El primer cheque. El primer hijo. Ay, yo tuve dos. El primer hijo. Allá nosotros tuvimos uno, y 1 minuto y medio después tuvimos otros. Exagerado que somos, right? Primer hijo. La primera casa que usted pudo comprar, que usted ya no firmó un papel que diga lease arriba, sino que diga mortgage. La primera casa. Lo primero no solamente siempre se recuerda, lo primero no se olvida, sino que lo primero es lo más ansiado. Lo primero es lo más ansiado. Me han escuchado decirlo cuando estamos allí en la cocina, esperando que terminen de cocinar. Y casi siempre cuando estamos allí en el grill que se está allí asando en la parte de afuera, siempre hay algunos satélites dando vuelta alrededor de la tierra, mejor dicho, alrededor del grill. Siempre hay algunos satélites que están dando vuelta porque quieren tomar la primicia. Quieren tomar la primicia. Quieren tomarlo primero. En términos bíblicos, cuando usted ve la imagen que hay en la pantalla, está el trigo, porque en términos bíblicos no existía tanta variedad de muchas cosas debido a la no existencia de muchas cosas que tenemos hoy. Pero en términos bíblicos estaba el trigo, que del trigo se hacía el pan. Y usted sabe que el pan es algo que en su mejor estado es cuando es lo primero, cuando está acabado de hacer, cuando ya no es el primero, sino que ya otros panes salieron después de ese que salió primero, ya no se pone ¿qué? Ya no se pone bueno. Ay, el pan, diga conmigo, ay, el pan.
No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del pan. Allí en la cocina, cuando empieza a dar el olor, sale por todos los ductos del aire acondicionado y de pronto todas las hormigas salen de los cuartos. Todos salen de los cuartos y vienen a ver qué es lo que huele, y vienen allí a donde está porque quieren tomarlo primero, porque en términos de cocina lo primero es lo mejor. En tiempos bíblicos, como decíamos, no había congelación ni había conservación, y como que no había ninguna de esas cosas, pues no existían alimentos los cuales con el tiempo se pusieran mejor, solamente el vino. Además del vino, ningún otro alimento se podía considerar que con el paso del tiempo se podían mejor. El resto de los alimentos con el paso del tiempo se deterioraban porque no había manera de congelarlo ni conservarlo de una manera sofisticada como tenemos hoy. El clima que existía en el tiempo, en el clima donde se escribieron los textos bíblicos, eran climas áridos, climas muy polvorientos, en los cuales pues los alimentos y las cosas no se conservaban muy bien. Yo no sé si usted va entendiendo conmigo que es por eso que Dios le da tanta importancia a lo primero. Porque para el pueblo de Israel en aquel entonces lo primero importaba de una manera determinada. Los conflictos militares en los cuales tenía el pueblo de Israel vivían en tiempos de mucha inseguridad. No solamente la falta de elementos de conservación, no solamente el clima, sino también los conflictos militares que tenían con otras tribus y con otros pueblos alrededor hacían que lo primero tuviera un valor superior, porque siempre había que aprovecharlo cuando era primero, porque no había cómo conservarlo. El clima no ayudaba y no se sabía si mañana venía un conflicto militar que lo perdiéramos. Los primogénitos, desde el punto de vista ya en el término de los primeros hijos, los primogénitos tenían un valor significante en el tiempo bíblico. ¿Por qué? Porque no solamente en cuestiones legales eran importantes. El primogénito, el primer nacido, era de todos los hijos el que recibía ¿qué? La deuda, no, recibía la herencia del padre. Ese era el primogénito el que la recibía. Es decir, que seguimos hilvanando y poniéndole eslabones a esta cadena que nos demuestra que en tiempos bíblicos lo primero era importante. No solamente los primogénitos tenían importancia por temas legales, sino importancia por temas jerárquicos. Por temas jerárquicos. El primogénito era el mayor de los hermanos, y se sobreentiende que después de papá y mamá, el otro que más alto hablaba en esa casa era el primogénito. No solamente por cuestiones legales, sino también por cuestiones jerárquicas. Usted lo puede ver ahí el ejemplo entre Jacob y Esaú. Por eso tenía tanta importancia Jacob en comprarle la primogenitura para poder tenerla. Jacob representa la generación bíblica de la herencia, la cual aprecia lo primero. Esaú representa quizás las generaciones seculares que no presentaban importancia a lo que Dios le daba importancia, y por eso Esaú vendió, hizo un trueque por su primogenitura. No solamente los alimentos, los primogénitos, sino también algo primero que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que le da Dios, porque es algo primero, también era importante en tiempos bíblicos, y la palabra de Dios, que no pasa de moda, también le da importancia, y es el tema de la virginidad. La virginidad era algo que era tenido como lo primero. Lo primero que tenía, la primero que podía tener un hombre, la primera relación que podía tener un hombre, la primera relación que podía tener una mujer era importante. La palabra de Dios le da importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque detrás de la virginidad, la palabra de Dios nos enseña que en tiempos bíblicos, y si no pasa de moda, hoy también, la virginidad es un tema de honra personal, honra familiar y honra tribal. Y por eso usted ve en otros libros de la Biblia donde hubo tribus a la cual alguien de otra tribu deshonró una virgen, y ¿sabe lo que hubo? Guerra entre las tribus.
Porque Dios enseñaba de que la virginidad era algo importante, que la virginidad era un tema de honra. Diga conmigo, honra. La palabra de Dios nos enseña que en tiempos actuales, ya no en tiempos bíblicos, sino ahora en tiempos actuales, el pecado ha hecho que nosotros, que las generaciones actuales, le quiten valor a lo que Dios le da valor. Y el crecimiento cristiano está en nosotros a la hora de empezar el 2020, como bien predicábamos el domingo pasado, valores 2020, valores 2020. Decíamos, queremos tener éxito y queremos cosechar. ¿Cuántos tienen por ahí sus canasticas? Allá la tengo en mi mesa de noche. Y por allá por la oficina también está la canasta, donde yo digo que yo le dije a Dios lo que yo quería cosechar ese año. Pero para yo cosechar ese año tengo que tener bien clara cuál es mi visión, mi misión y los valores que tengo que importar. Y esos valores que me tienen que importar en este año, este es uno de ellos. Y por eso estamos acá celebrando las primicias en este domingo, porque a mí tiene que empezar a importarme lo que a Dios le importa. Y tiene que dejar de importarme lo que al mundo le importa. El pecado hace que le perdamos valor, que le quitemos valor a lo que Dios le da valor. El pecado ha hecho que pierda valor los primeros frutos. No se piensa. De hecho, usted puede contar, vea por Facebook, muchas iglesias que hoy en día pasa el mes de enero y en todo el mes de enero nunca celebraron un culto de primicias. Porque aún en la iglesia las primicias han perdido valor. La primogenitura ha perdido valor. Y por eso hay muchos conflictos entre hermanos. Muchos conflictos entre hermanos, porque se ha querido democratizar la familia. Se ha querido hacer de la familia algo democrático, cuando Dios dice no, no es democrático, es jerárquico. La obediencia es mi mejor adoración. Terminábamos de cantar hace un rato. La primogenitura ha perdido valor. La virginidad, ¿para qué hablar de eso? Ha perdido valor y se tiene como algo simple, sencillamente como un chiste y como una gracia. Para nosotros crecer en el entendimiento, las primicias 2020 nos ayudan, las primicias, traer las primicias en este día, nos ayudan a nosotros crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice el texto de Deuteronomio 26, el verso 10 dice: y ahora, he aquí, he traído las primicias. ¿He aquí he traído qué? Las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Es decir, que yo tengo que, número uno, tengo que aplicar el valor que Dios le da a lo primero. Para yo entender y recibir cosecha de Dios en este año, tengo que darle valor a lo que Dios le da valor. El primer suspiro de la mañana, ¿a quién se lo dedicas? Vamos, casi siempre ese suspiro de la mañana ese suspiro es como una danza que usted hace en la cama, porque nunca lo hace solo. Ese suspiro usted lo hace. Y si por ahí, por el ducto del aire acondicionado, está saliendo el olor al café cubano que está haciendo mi esposa allá, y que me vaya a traer a la cama, y que se va a sentar conmigo al lado y vamos a orar juntos después de tomarnos el café. Wow, what a way to start the day. El primer suspiro consciente de la mañana, ¿para quién se lo dedicas? Y que la primera palabra que salga de tu boca con ese suspiro sea aleluya. El primer suspiro, la primera palabra. Que tú puedas estirarte. Dicen que es mala educación. Los americanos creo que no toman tanto eso, pero los hispanos se los toman muy en serio. Estirarse delante de la gente es de mal gusto, pero qué rico es. Usted se estira y que de su boca pueda salir: este es el día que hizo el Señor. Y usted ahí en su cama todavía está tapándose porque está fría la mañana, y ahí está estirándose, y sale de su boca, sale de mi boca una adoración a Dios y una alabanza.
y sale de mi boca un texto bíblico, y quizás aprendes de un texto bíblico, que sea el texto bíblico que esté cualquiera que sea el clima allá afuera en el cielo, y cualquier sea el clima que sea en tu vida, ese texto bíblico amanezca todos los días en tus labios y sea lo primero que esté en tu lengua cada mañana. Eso es poderoso. Empieza a darle valor a lo primero. El primer suspiro, la primera palabra que sale de tu boca, el primer gesto, el primer gesto que salga de tu boca, cuando después de tanto trabajo lograste sacar las manos debajo de la colcha, después de tanto trabajo, porque hay cosas que no se hacen sino con ayuno y oración, y a esa hora usted estaba en ayuno y en oración. Usted logra sacar las manos debajo de su colcha, y usted puede, cuando ahí se levanta, no solamente brotó de su boca una alabanza, sino que brotó sus manos y las levanta a Dios y le dice: Señor, te necesito para este día. Aquí están mis manos que me diste. Con estas manos voy a trabajar y voy a ganarme el sustento. Pero antes de eso, quiero con estas manos adorarte. Primer suspiro, primera palabra, primer gesto. Que sea no solamente el primer gesto, sino quizás las primeras palabras, que sea una oración a Dios. Y antes de poner quizás los pies, poner las rodillas ahí al lado de la cama y decirle: Señor, lo primero es para ti. Decir: Señor, hoy está empezando el año, y ya este año empezó a rendir frutos. Ya este año empezó a rendir frutos, y yo quiero, a la hora de empezar el año, esos frutos que están ahí al frente son un símbolo de que ya yo empecé a producir este año. Ya el 2020 está produciendo, y yo quiero traerle a Dios lo primero del 2020. Mi primer cheque, mi primer fruto del 2020. Las primicias expresan las prioridades. Diga conmigo: prioridades. Las primicias expresan las prioridades. Lo primero expresa el nivel de relación. Cuando yo le doy a Dios lo primero, estoy expresando el nivel de relación que tengo con Dios. El nivel de intimidad que tengo con Dios lo estoy expresando. Cuán real es Dios en mi vida es lo que estoy diciendo cuando a Dios le doy lo primero. Es un concepto, es una filosofía, es una ideología. No, le doy lo primero. Oh, cuidado, ese está diciendo que Dios es real en su vida. Lo primero expresa no solamente relación, sino lo primero también expresa identidad. Diga conmigo: identidad. Mira a ver si el que está al lado tuyo está medio dormido, porque ya se le está pasando el efecto del café que tomó por la mañana. Mira a ver que está, y grítale ahí al oído ahí. No importa si se pone bravo, dígale: mira, el pastor te está mirando. Dile: identidad. Aleluya. Las primicias no solamente expresan, diga conmigo, relación, sino expresan también identidad. Cuando yo doy a Dios lo primero, estoy expresando que Dios para mí es lo primero. Relación. Cuando yo doy a Dios lo primero, estoy expresando, mire para acá, ¿a quién pertenezco? ¿A quién pertenezco? Identidad, ADN. Pertenezco a Cristo. Lo primero lo doy a quien pertenezco, a Cristo. Y se ha llenado mucho el mundo con ideologías baratas, que no nos damos cuenta que esas ideologías humanistas son hijas de ideologías comunistas. Hay gente que no quiere saber del comunismo y se vuelven humanistas y no se dan cuenta que el humanismo es hijo del comunismo. Cuidado. ¿Sabes qué te estoy diciendo con esto? Hay gente que se vuelven tan humanistas que dicen: yo no pertenezco a nadie, a mí nadie me somete. Como dice la Internacional Socialista: sin Dios, sin amo y sin Señor. Esa es una de las manifestaciones de la Internacional Comunista, escrita por allá por Alemania y por Rusia. Vladimir Ilich Lenin, Karl Marx,
Frederick Engels. Toda esa gente escribieron, inventaron esa ideología, la cual ha permeado en el humanismo y en el secularismo actual, para cual nosotros muchas veces enseñamos cosas que no sabemos de dónde vienen y no nos damos cuenta que son inventos diabólicos, los cuales están haciendo engañarnos. Porque ¿sabes cuál es la realidad? Cuando Cristo no es tu dueño, no es que eres libre, eres esclavo del pecado. Eres esclavo del pecado. Escogeos hoy a quién servir. Es decir, que como ser humano, después de Génesis capítulo 3, donde entró el pecado en el mundo, después de Génesis capítulo 3, el ser humano sirve o a Dios o al pecado. Entonces yo, dando las primicias, estoy expresando: mi dueño es Cristo. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, te lo traduzco al español bien claro. ¿Sabe lo que dice ese texto? La única libertad del ser humano la puede encontrar en Cristo. Todo el que no quiera ser siervo, pertenecer a Cristo, es cualquier cosa menos libre. Por lo tanto, las primicias expresan mi relación. Las primicias expresan identidad. No es algo que se da al empezar el año, es algo que expresa la mentalidad que voy a tener todo ese año. Lo que traigo aquí hoy al altar no es algo que voy a dar este año, sino que estoy diciendo: este va a ser mi propósito, este va a ser mi carácter, esta va a ser mi meta este año. Dar a Dios lo primero. Expresa la primicia. Y sigue diciendo el texto bíblico: y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Y lo que dice? Lo adorarás. ¿Y lo que? No, primero dice: y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. A ver, dice adorar primero y dejar después. No, dejarás. A ver, ayúdenme a entender esa ecuación porque no la entiendo. Dicen que el orden de los factores altera el producto. no altera el producto. Vamos, los que fueron a la secundaria hace poquito tiempo como yo, ¿se acuerdan de eso, right? No me mire así, sierva. Marcelo, contrólame a esa mujer ahí. Mira cómo me está mirando. El orden de los factores no altera el producto, nos enseñaron a nosotros en la secundaria. Es decir, que si yo adoro primero y doy después, no importa. Déjame decirte, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: para Dios el orden de los factores sí altera el producto. Y Dios te dice: deja primero y después adora. ¿Y sabes cuál es el problema del liberalismo en el cristianismo moderno? Que hay gente que quiere adorar sin dejar. Adorar sin dejar. Y aquí está el texto de Deuteronomio diciéndote, Dios bien clarito: y dejarás delante de Jehová tu Dios primero y adorarás a Dios. Oiga, eso está fuerte. Vamos, ya leo mentes. No, Dios no me ha dado esa capacidad todavía. Leo mentes diciendo: ya no me cae tan bien el pastor. Yo que le iba a traer las primicias, yo que le iba a invitar a comer allí un ribeye, a steakhouse, allí a Outback, ahí como le gusta a él, allí todas esas cosas, ya no lo voy a invitar porque no me gusta lo que dice. ¿Sabes qué te digo? Te digo lo que dice la palabra de Dios: y dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Para adorar y que nuestra adoración sea acepta delante de Dios, hay cosas que tengo que dejar. Mas si cuando traigas tu ofrenda al altar te acuerdas que tu enemigo tiene algo contra ti, el orden de los factores sí altera el producto. Vete, ponte a cuenta con él primero y luego, y solo luego, ven y trae tu ofrenda. Dejar para adorar. Al traer tus primicias aquí hoy por la mañana, ahora al final vamos a tenerlas, los niños vienen por ahí ahorita y vamos a poder entregarlas en familia. Al traer tus primicias aquí, pregúntate desde ya: ¿cuántas cosas tengo que dejar
para poder adorar. La vida es como una hilera de sillas. Ayúdame, por favor. La vida es como una hilera de sillas. Y en esta hilera de sillas, pues, tenemos prioridades. Y aquí están las sillas que expresan nuestras prioridades. ¿Quieres que te diga algo para hacerte la historia y la ilustración corta? En esta hilera de sillas, pues, ¿quieres que te diga algo? En nuestras prioridades, en la vida del ser humano, en nuestro corazón, la primera silla nunca está vacía. Siempre tiene algo que la ocupa. Usted no se acuerda, usted no sabe como cuando hay alguien que se sienta en la segunda silla, pero hay alguna que se ve primero. Imagínese yendo allí a un partido de fútbol y que usted tenga una silla donde tenga acceso directo ahí al banco de los jugadores, donde están jugando los jugadores del Real Madrid, de la América, que son los que juegan bien. ¿Cuántos dicen amén? Allí, y de pronto en un asiento más cerca del banco se para el que estaba allí. Se para el que estaba allí, y después que se para el que está allí, pues miro para ver que nadie me esté mirando. Así suceden a los demonios en la vida del ser humano. Los demonios están pendientes al día que saques a Dios de la primera silla. Y el día que saques a Dios de la primera silla, van y se te van a venir a sentar ahí. Y se te van a vestir de hombre, se te van a vestir de mujer, se te van a vestir de trabajo, se te van a vestir de salario, se te van a vestir de muchas cosas, pero no te das cuenta que tienes al diablo sentado en la primera silla y no te has dado cuenta todavía. Porque la primera silla del ser humano nunca está vacía. Nunca está vacía la primera silla. Abraham, hay algo que está en la primera silla. Abraham, hay algo que está en la primera silla. Y muchas veces nos confundimos porque creemos que tener la bendición de Dios en la primera silla es lo mismo que tener a Dios. Y no nos damos cuenta que Dios quiso cortar eso de raíz en la palabra de Dios, porque Isaac era bendición de Dios. Y Dios le estaba diciendo a Abraham: no confundas la bendición con el Dios que te bendice. Y muchas veces tenemos la visión de Dios, la bendición de Dios, y la bendición de Dios se nos vuelve un problema para Dios mismo. Y aquello que fue lo que Dios nos prometió, llegamos y los pusimos en el lugar de Dios. Y Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. En otras palabras, quítamelo de la primera silla. Siéntate aquí. Quítamelo de la primera silla. Quítamelo de la primera silla. Pon la bendición de Dios, eso que tanto tiempo le pediste a Dios, quítalo de la primera silla y pon en la primera silla al Dios de la bendición. Ese fue Abraham. Pero no solamente Abraham. Siéntate aquí primero. A Moisés, lo único que le quedaba, ya no era ni príncipe en Egipto, ya no tenía todo el poder que tenía, ni tenía toda la herencia del faraón, porque fue creado allí. Lo único que tenía era un trabajo de cuidador de ovejas, que las ovejas no eran ni de él, eran del suegro. Ay, los suegros eran del suegro, estaba cuidando las ovejas. Y ese único trabajo que tenía, cuando muchas veces el trabajo se vuelve: pastor, la renta, pastor, los biles, pastor, ¿cómo voy a pagarlo? Pastor, si dejo de pastorear ovejas, ¿cómo voy a pagar los biles? Y Dios llegó a donde estaba Moisés y le dijo: tengo para ti un ministerio, pero necesito que dejes el trabajo y que te vayas para Egipto. Quiero que dejes el trabajo y te vayas para Egipto. Mateo tenía un trabajo que no era para pagar los biles. Mateo tenía un trabajo que le daba para los biles y para pagar la casa de la playa.
Mateo tenía un trabajo que le daba bastante dinero. Es decir, que no solamente era el trabajo que te ayudaba a subsistir, sino era el trabajo que le ayudaba a poder especular y a poder tener más de lo que necesitaba, porque era cobrador de impuestos. Llegó Jesús y le dijo a Mateo: vacíame el primer puesto. Vacíame el primer puesto. Y Dios llega a tu vida en esta mañana y te está diciendo: quítame lo que está en la primera silla. Aunque sean cosas que yo te di para bendecirte, quítalas de ahí y ponme a mí, te dice Dios. Aquello que te da para la subsistencia, quítame a mí y ponme ahí. Aquello que te da para incluso tener más de lo que necesitas, quítalo de ahí y ponme a mí. No solamente eso, sino muchas veces lo que tenemos sentado en la primera silla. Ay, Pedro, diga conmigo: ay, Pedro. ¿Hay alguien aquí que se llame Pedro, por favor? ¿Hay alguien aquí que se llame Pedro? Si nos está mirando, por favor, por las redes sociales, pura coincidencia. Oiga, Pedro, muchas veces tenemos, y Pedro quizás no tenía tanto trabajo y el trabajo no era tan importante, lo dejó. Pero Pedro, aún después que empezó a seguir a Jesucristo, todavía tenía algo sentado en la primera silla que le costó trabajo dejar. ¿Conoces a alguien que está en la iglesia y después que lleva mucho tiempo en la iglesia todavía hay cosas que tiene que dejar? No mires para ningún lado, por favor. Aquí estaba Pedro, pasaba mucho tiempo, pero Pedro, aún estando con Jesús y aún estando después de mucho tiempo con Jesús, Pedro no había quitado de la primera silla el ego. Ay, bendito Dios. Aquí nadie tiene. Pedro no había quitado de la primera silla todavía su ¿qué? Su ego. My way, the highway. A mi manera. Pedro no había sacado eso de la primera silla. Y tuvo que negarlo no una, no dos, tuvo que negarlo 3. Cuidado cuando el ego se vuelve lo primero en tu vida, porque cuando tu ego se vuelve lo primero en tu vida, vas a terminar negando al mismo Dios que te dio la vida. Aquí estaba Pedro con el ego en su vida, hasta que aún después dice que lloró amargamente. Un aplauso ahí para mi modelo, por favor. Aleluya. Lloró amargamente. El joven rico: ¿qué debo hacer para ser salvo? Vende todo lo que tienes. Y esa es una de las historias de las tantas gente que son religiosos, pero no tienen a Dios en la primera silla. Y dice que se fue triste porque no quiso quitar sus riquezas de la primera silla. Se fue triste por eso. Por otra parte, no se trata de darle a Dios, sino se trata de adorar a Dios. ¿No creemos verdaderamente que Dios necesita el dinero que nosotros damos? ¿Que el cielo necesita pagar el bill de la luz? ¿Que allá en el cielo el día 28 llega el bill del agua allá al trono de Dios? ¿Y Dios debe tener los diezmos y las ofrendas de nosotros para pagar el agua allá en el cielo? No funciona así. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? La adoración es todo en nuestras vidas. Y cuando yo adoro a Dios con todo lo que tengo, incluyendo mi dinero, mis bienes y mi tiempo y todas las cosas, Dios te dice: vamos un poquitico adelante. A mí me interesa estar en lo primero en tu vida. De nada sirve dar si no adoramos. De nada sirve adorar si no damos. Jesús lo dijo bien claro. A los ojos de los fariseos, aquella viuda desamparada que vivía de food stamps y que vivía de todo el seguro social y de no sé cuántas cosas si fuera en este tiempo, aquella viuda desamparada, según los religiosos de la época, no tenía nada, no tenía por qué darle a Dios. Y Jesús le dijo: embuste. No, nadie vive sin nada en esta vida. Y esa dio más que ustedes, hipócritas, ostentosos fariseos. Esa dio más que ustedes, porque esa dio todo lo que tenía. David le cayó muy bien a Dios en el Antiguo Testamento cuando dijo: no daré a Dios sacrificio que no me cueste. De nada sirve adorar si no damos. Dios no busca un bien material. Lo que busca Dios detrás de los bienes materiales que tenemos es una manera que Dios tiene, porque Dios busca, en vez de un bien material, Dios busca una relación personal. Y termina diciendo el texto: y te alegrarás
en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Acá está la promesa: te alegrarás. Cuando quitas lo que estaba primero y pones a Dios primero, aquí está la promesa. Dice Dios: te alegrarás. Aquí viene la alegría, pero no la alegría que proviene de una enajenación, porque eso es lo que hace la droga y eso es lo que hace el pecado. El pecado hace lo mismo que hace la droga y viceversa. La droga hace lo mismo que hace el pecado, te hace olvidar la realidad. Aquí está la alegría que proviene de una realidad que dice: y te alegrarás en el bien que Jehová tu Dios te ha dado. Acá está la promesa. No es el bien que producen las riquezas, sino el bien que viene de la mano de Dios. Las drogas y el alcohol lo que hacen no es producir alegría. Las drogas y el alcohol lo que hacen es producir sensaciones. Hacen cambios bioquímicos en nuestro organismo para que entonces nuestras neuronas actúen y se actúen procesos neuronales y bioquímicos en nuestro, para que nosotros tengamos sensaciones. Y por eso la gente se endroga y busca el alcohol, para escapar de una realidad. Y Dios te dice: yo no quiero que escapes de tu realidad. Vamos conmigo, vamos a enfrentar tu realidad. Y voy a cambiar tu realidad. Y voy a hacer el bien en tu realidad. El bien eterno viene del orden que establece Dios. Lo primero, donde Dios te dice: no me quieras llevar en el passenger seat, llévame en el driver's seat. Todos aquí hemos manejado. Lo peor que hay es tener un backseat driver. ¿Conoce usted alguno? Uno de esos choferes del asiento de atrás. Los míos antes no, pero después que aprendieron a manejar, pues me dicen cómo manejar. Yo fui el que los enseñé. Yo los enseñé. Y entonces ahora me dicen cómo manejar. Y Dios te dice, en otras palabras, Dios te dice: déjame manejar. Déjame manejar tu vida. Y acá se explica la receta, y los efectos secundarios de esa receta son la alegría. Dar a Dios lo primero es fuente de bien. El bien que Dios te da es fuente de alegría. Míralo ahí en el texto que estás viendo. Y la alegría de Dios es para todos los que te rodean. Dime si te traduje el texto que tienes ahí delante. Dar a Dios lo primero es fuente de bien. El bien que Dios te da es fuente de alegría. Y la alegría que Dios te da no cabe en ti. No cabe en tu vida y no cabe en tus días. Dice que el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti, y ese bien no cabe en ti. Ese bien es para tu casa, tu levita y el extranjero que está en medio de ti. Toca al que está al lado tuyo, que ya debe estar medio dormido, de nuevo, y dile: el bien que Dios te da no cabe en ti. El bien que Dios te da no cabe en ti. Es más grande de lo que tú puedas imaginar. Para este 2020, Dios quiere darte el bien que produce esa alegría contagiosa. El bien que produce esa alegría contagiosa. Y vamos a terminar bien este culto. Y vamos a venir con una mentalidad y un carácter correcto aquí a ofrendar delante de Dios. Si nos empezamos a hacer la pregunta: ¿qué está sentado en el lugar de Dios en mi vida? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en mi vida? Te tengo 3 palabritas que con estas te quiero dejar. Al traer tus primicias, número 1, di conmigo: deja. Número 2, adora. Y número 3, alégrate. Traes tus primicias, hay cosas que tienes que dejar. Hay cosas que tienes que restarle valor. Y después que le restes valor, solamente después vas a adorar. Y solamente cuando dejes y adores, entonces viene esa alegría que no es una sensación,
sino que es tu fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mira esas tres palabras en la pantalla. Al traer tus primicias, deja, adora y alégrate. Y quiera Dios que ese sea el sentir que puedas tener en tu corazón y que la palabra de Dios te ha dictado. Hay otros momentos en tu vida los que has escuchado otras predicaciones. El domingo que viene escucharás otras. Si pones la radio por la mañana, escucharás otras predicaciones. Si lees en internet, escucharás otras predicaciones. Esta es la que Dios tiene para ti en este momento. Esto es lo que dice Dios ahora. Algo va a suceder en los próximos días, en los próximos minutos, por los cuales Dios quiso que tú escucharas esto. Por los cuales Dios cambió las leyes del tránsito, Dios cambió los semáforos y Dios a ese chofer entretenido hizo que no te diera un golpe a la hora de llegar acá para que pudieras llegar aquí. Dios propició que no estuvieras enfermo, Dios propició todas las cosas para que tú pudieras llegar aquí y escuchar esto. Hay algo para lo que te va a hacer falta, esto que Dios te ha dicho hoy. Cosas que dejar y entonces adorar y entonces alegrarnos. Ora conmigo en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu pueblo. Tu pueblo que hoy, Señor, con alegría viene a traer, Señor, primicias delante de ti. Tu pueblo que hoy con alegría viene, Señor, a darte. Tu pueblo que hoy con alegría viene a darte, Señor, en familia. Allí donde estás, prepárate. Allí donde estás, prepárate y dile: Señor, voy a traer mis primicias de este año. Los frutos del 2020 los voy a traer, Señor, a ti. Y quiero, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero, Señor, en el nombre de Jesús, dejar lo que tenga que dejar para poder adorar. Quiero, Señor, en el nombre de Jesús, dejar lo que tenga que dejar para entonces y en solamente entonces no sea, Señor, dinero en un plato, no sea solamente dinero en la cuenta del banco de la iglesia, sino que, Señor, esto que yo traigo aquí sea, Señor, adoración en el cielo. Cuando traemos ofrenda delante de Dios, pero no dejamos lo que tenemos que dejar, esas ofrendas son un número en el cuenta de banco de la iglesia. Pero cuando Dios te dice, cuando tú dejas lo que tienes que dejar, esa ofrenda es adoración en las copas del cielo. Y por eso, Señor, no queremos solamente llenar la cuenta de banco de la iglesia, queremos llenar las copas de los 24 ancianos. Esa es donde está la oración, la adoración de tu pueblo. Y por eso, Señor, queremos cantarte. Hoy te adoramos. Yo